Dios les bendiga. Estamos aquí a través de Facebook. Somos el Ministerio Iglesia Profética Gloria Postrera. Estamos una vez más. Nuestro deseo es transmitirles una enseñanza de parte de Dios, una palabra que pueda edificarnos, que pueda abrirnos un poco más el panorama, nuestros sentidos espirituales. Vamos a ser edificados, vamos a crecer por medio de esta palabra, esta enseñanza. Y bueno, quiero hablarles acerca del altar, nuestro altar. Y vamos a ir entendiendo varias cosas aquí. Entonces yo les pido que nos vayamos conectando y vamos a estar dando esta palabra, ¿sí? Vamos a hacer una oración y yo espero que mientras nos vayamos conectando un poquito más para escuchar en vivo. Si no, pues podemos escucharlo. El video se va a guardar en la página de la iglesia para que puedan, traten de darle like para darle seguimiento a las enseñanzas. El día de mañana, primero Dios, vamos a estar transmitiendo la tercera enseñanza acerca de guerra espiritual, seminario que se está dando en Iglesia Gloria Postrera. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere hablar. Creo y siento de parte de Dios que hoy vamos a recibir Dios nos va a hablar como iglesia a nivel mundial, ¿sí? A nivel México, Dios nos va a hablar. Sí, estamos transmitiendo desde la ciudad de Torreón y yo sé que hay no solamente por la enseñanza que vamos a recibir, creo que hay una palabra profética que Dios nos quiere hablar a la iglesia en el mundo, ¿sí? Las circunstancias que se están viviendo y principalmente la voz de Dios que quiere hacerse oír, dejar que nosotros la escuchemos, que podamos retenerla, que podamos captar, discernir lo que Dios le está hablando al mundo, lo que Dios le está hablando a la iglesia de este tiempo. Creo que estamos en como en una criba, no sé si me explique, como pasando por un filtro, ¿sí? Dios pasándonos por un filtro para separar a su pueblo, separar lo que es, nos dice el libro de Hebreos, lo que es inconmovible, ¿sí? Apartar lo inconmovible, apartar lo conmovible. Dios está separando, no solamente a través de esta situación que se da a nivel mundial, que como es a nivel mundial, pues está de alguna manera impactando a la iglesia a nivel mundial. Entonces vamos a vivir muchas cosas, vamos a experimentar muchas cosas a través de estos tiempos que estamos como cruzando ese filtro de Dios, ¿sí? Donde se está quedando en ese filtro. Espero me estén entendiendo o tratar de explicarles la idea, ¿sí? Estamos pasando por ese filtro. Muchos probablemente puedan quedarse en ese filtro por la situación, por las circunstancias, pero los que logren pasar o atravesar ese filtro, si de Dios, los cabritos se van a quedar atrás. Dice la Biblia que el Señor Jesús al final de los tiempos va a separar a las ovejas de los cabritos. Entonces esa separación pues la van a dar las circunstancias. Dice la palabra de Dios también que toda obra, ¿sí? Que nosotros levantemos, ¿sí? La iglesia, la obra en el reino de Dios, el trabajo en la obra de Dios tiene que ser probado y pasar por fuego, ¿sí? Y dependiendo de cómo esté edificada, cómo esté cimentada, el fuego va a manifestar qué tan sólido está ese edificio, qué tan sólido quedó o qué tan bien fundamentado está esa casa. Entonces nosotros estamos atravesando por una situación a nivel mundial que está sacudiendo a la iglesia, ¿sí? Que obviamente está tambaleando al mundo, está removiendo aquellos montes o aquellas cosas que por naturaleza son apoyo, la economía, ¿sí? La ciencia, la medicina, la educación, cosas que son un apoyo natural y que desgraciadamente muchos de nosotros podamos tener esa confianza o ese soporte en esas cosas naturales, ¿sí? Porque vemos una economía estable en algunas naciones del mundo, una política donde tal vez el corazón de la iglesia se empezó a inclinar hacia aquella política y hay una cierta confianza que se está alejando poco a poco el corazón de Dios,
¿sí? La ciencia, la medicina, la economía, todo eso se está tambaleando como ebrios, dice la Biblia, ¿sí? Al punto donde Dios nos haga mirar más arriba de esos montes naturales, dejar de tener una confianza o una seguridad en las cosas naturales, en las cosas de este mundo, y poder ver más arriba, ¿sí? Pero es necesario que ese apoyo natural sea removido, ¿sí? Y todo lo que está apoyado en eso natural también se va a conmover. Esa es la cuestión, o ese es el punto. Dios nunca pierde toda esta situación, y todas las que vamos a vivir ahorita es un principio, ¿sí? Pero vamos a vivir y a ver cosas probablemente más terribles, ¿sí? También veremos una gloria de Dios muy grande, pero puedo sentir en mi espíritu que esto es un filtro para parte de varios filtros que vamos a experimentar la iglesia a nivel mundial. Este es como un primer filtro a nivel mundial, ¿sí? Dios nos ha hablado a nivel personal, Dios nos ha hablado en nuestra nación, Dios nos ha hablado directamente a través de la Biblia, a través de circunstancias que vivimos y experimentamos de una manera personal, ¿sí? Que vivimos cada uno de aquellos que somos hijos de Dios, que experimentamos los hijos de Dios. Tenemos situaciones difíciles, a veces situaciones no tan complicadas, pero que también son parte de un proceso, de una prueba de parte de Dios. Entonces experimentamos cosas a nivel personal, vemos un mundo que no está en el caos que ahorita está, pero tal vez nuestras vidas personales, familiares, ¿sí? Como que se empiezan a remover, se empiezan a sacudir, y esa conmoción nos define a nosotros, ¿sí? Si Dios nos puede poner a la izquierda con los cabritos en la Biblia tiene que ver con rebeldía, ¿sí? Tiene que ver con no obediencia, ¿sí? Pero las ovejas, la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y me siguen. Entonces los que van a la derecha son las ovejas, los que tienen que ver con obediencia, con sujeción, ¿sí? Con los que atienden a la voz del pastor. Entonces tenemos esas circunstancias, ¿sí? Que empiezan a movernos de manera personal, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, ¿sí? A veces situaciones muy buenas que también son Dios quiere ver cómo reacciono, cómo respondo ante esas circunstancias buenas o positivas, y todo eso es un proceso, ¿sí? Que define nuestras vidas a manera personal. Pero llega un momento donde Dios trata de una manera global, ¿sí? El mundo va a sufrir estragos duros, ¿sí? Aquí la cosa es que la iglesia tiene que ser sacudida para que se quede lo inconmovible. Ahí es donde entramos todos los hijos de Dios, donde nos vamos a dar cuenta sobre qué está nuestro apoyo, sobre qué está nuestra confianza, y empezamos a ser sacudidos también nosotros, y vemos nuestros apoyos naturales, que es la economía, nuestros apoyos naturales, que puede ser la política, nuestros apoyos naturales, que empieza a ser la ciencia, la medicina, ¿sí? Nuestros trabajos, donde los vemos tan seguros porque la situación está estable a nivel mundial aparentemente, a nivel político. Todas esas cosas son apoyos naturales, ¿sí? Que se conmueven y definen nuestro corazón, ¿sí? Hacia qué lado nos vamos a ir, hacia la izquierda con los cabritos, o si somos ovejas y nos vamos hacia la derecha. Entonces este es un filtro que Dios está permitiendo para la iglesia en el mundo, ¿sí? Vamos a entrar a otros filtros en su momento, pero este es un filtro de Dios, un primer filtro a nivel mundial que está sacudiendo a todas las naciones, donde están todas las naciones involucradas, y es un filtro, ¿sí? Lo que se quede en ese filtro y lo que no logra atravesar no podrá heredar, no podrá poseer, ¿sí? Porque Dios va a entregar territorio, Dios va a abrir puertas a su pueblo, pero este es un filtro, ¿sí? Los que permanezcan o los que se queden detrás. Es como cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán. Ese Jordán fue como un filtro, ¿sí? El Mar Rojo fue como un filtro, ¿sí? Y ese filtro lo vemos en la Biblia, ¿sí? Que todos los que cruzaron fueron filtrados o atravesaron ese filtro o esa elección de Dios, donde Dios vio los corazones del pueblo, ¿sí? Y en esa escritura del libro 1 Corintios 10, me parece, fue un atravesar ese río
y en ese atravesar hay como 5 bautismos que menciona la Biblia en 1 Corintios 10, ¿sí? Bautizados en Moisés, bautizados en la nube, bautizados en el mar, bautizados en la roca que los seguía, en el pan que recibieron del cielo. Estos son filtros, ¿sí? ¿Con qué intención? Con la intención de Dios definir quién se queda en el desierto, quién se queda en Egipto y quién entra a poseer una tierra, ¿sí? Y todo ese poseer es una herencia de Dios que el Señor nos ha dado y nos ha confiado, o nos quiere confiar. Entonces, por eso es necesario entender que esto es pasajero, ¿sí? No sabemos a qué grado se conmueva más el mundo, pero es pasajero. Entonces, dentro de las cosas que Dios quiere, busca el Señor restaurar, o busca que yo pueda percibirme y entender qué es lo que Dios quiere en esta situación, en estas circunstancias. Bueno, una de esas, entre muchas, es que nuestros altares se restauren, ¿sí? Que los altares sean restaurados. La palabra de Dios me habla de altares, ¿sí? Y los altares en la Biblia tienen que ver con adoración, tienen que ver, eran los lugares que literalmente se levantaban para ofrecer sacrificios a Dios, ¿sí? Claro, había altares a ídolos, ¿sí? Altares a aquellos que no eran dioses, altares a demonios en los tiempos bíblicos y en nuestros tiempos también. Entonces eran altares físicos que se edificaban con piedras, se ofrecían sacrificios de animales para invocar a Dios, en este caso conforme a una ley que Él dio. Él instruyó a su pueblo cómo iban a ofrecer sacrificios, qué tipo de sacrificios iban a ofrecer, y todo eso es una sombra, ¿sí? de algo espiritual que ahora Dios nos está enseñando en nuestros tiempos. Entonces, después de Jesús, ¿sí? Antes de Cristo eran figuras, ¿sí? Eran sombras, era una simbología, pero ahora que vino Cristo, ¿sí? Cuando Él viene a este mundo, se cumplen las palabras proféticas, los salmos, las escrituras, ¿sí? Y a partir de Él hacia nuestros tiempos es estar viviendo una realidad espiritual, ¿sí? No algo literal solamente, como en el antiguo pacto, sino que ahora vivimos una realidad espiritual. Entonces, esa realidad, la Biblia dice que por eso la Biblia se tiene que discernir espiritualmente, que tiene un lenguaje espiritual. Entonces, estamos en un pacto donde ahora la ley nos la enseña el Espíritu Santo, o la gracia de Dios nos la enseña el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que tener una total dependencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para poder entender lo que está aquí, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que está oculto al razonamiento humano. Entonces la palabra de Dios nos habla de altares, ¿sí? Donde se adoraban a Dios y se adoraban a otros dioses. Entonces era un culto que se ofrecía. Y en aquel tiempo pues se ofrecían animales, ¿sí? Corderos, ¿sí? Palominos, becerros, menciona la ley. Pero ahora en nuestros tiempos nosotros no tenemos necesidad de ofrecer un animal, ¿sí? Cuando la palabra de Dios dice que Jesús no solamente es el Cordero de Dios, sino que Él mismo es el sacerdote que ofició el culto a Dios, porque eso es altar. Altar es un culto. Tener altares es tener un culto. Vamos a ir entendiendo esto, solo quiero dejar la base para ir explicando lo demás. Pero los altares, ¿sí? Se levantaban altares. Ahora en nuestros tiempos se levantan altares de adoración a Dios, donde ya no se ofrece un animal, ¿sí? Ya no es necesario, porque la Biblia dice que Jesús es el sacrificio perfecto y que ya no hay necesidad de otro sacrificio, de ofrecer otro sacrificio, ¿sí? Eso es en cuanto a un animal inocente, por un sacrificio por los pecados. Ya no se puede ni se debe ofrecer un sacrificio por los pecados, ¿sí? Porque en Jesús se cumplió todo sacrificio y Él cargó todos los pecados de los hombres, ¿sí? Tanto los pasados, los presentes y aún los futuros, siempre y cuando haya un arrepentimiento. Pero ahora la Biblia nos habla de un sacrificio que sí debemos ofrecer nosotros. Entonces dice la Biblia en Romanos que ahora nosotros presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces dice ahí que este es vuestro culto racional, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tener altar, o el tener altar a Dios, ¿sí?
se convierte en un culto. Y esa palabra culto, ¿sí?, viene de cultura. Entonces, todo culto a Dios me trae una cultura. Entonces, ¿qué es cultura? Es un estilo de vida, ¿sí?, que se nos es dada por tener altar a Dios. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Entonces, yo presento un altar a Dios, y que la Biblia dice, ya no presentes animales. Ahora este altar tienes que ofrecer tu cuerpo. ¿Y cómo es eso? Es llevar la cruz. Es que ahora ya no hablo lo que antes hablaba. Ahora ya no me comporto como antes me comportaba. Ahora mi forma de pensar ya no es como la de antes, ¿sí? O lo que quiere decir es que ahora traigo mis miembros. Cuando mis manos desean tocar lo que a Dios le ofende, yo los presento como un sacrificio. Cuando mis ojos quieren ver cosas que a Dios le ofenden, yo las presento como un sacrificio. Mis oídos quieren oír, mis pies quieren andar por lugares que a Dios le ofenden. Entonces yo presento mi cuerpo, Señor. Traigo mi mente, traigo mis ojos que desean cosas que te ofenden, traigo mis oídos que les gusta oír lo que a ti te ofende. Señor, mis pies me quieren conducir a lugares que a ti te ofenden, pero hoy me presento ante ti y no le voy a dar el gusto, o no voy a satisfacer este deseo. Yo presento mi cuerpo, Señor, en un sacrificio a ti, en tu presencia, y eso se convierte en un culto. ¿Qué quiere decir? En un estilo de vida que agrada a Dios. Entonces, por eso es muy importante tener altar. Entonces, ¿en qué resumimos? Pues lo que simboliza para nuestros tiempos el altar es adorar a Dios, es sacrificio, es oración. Eso es altar. Vida de oración, donde se entrega a Dios nuestros cuerpos en sacrificio a Dios, cuando yo estoy delante de su presencia. En resumen, el altar es tener una vida de oración, es tener una vida de búsqueda de Dios, pero tiene que ser un altar continuo, ¿sí? Ese es el problema, que las circunstancias nos están llevando a edificar altares, ¿sí? Y lo está haciendo de una manera improvisada, cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un caminar de altar, ¿sí? Pero Dios es tan sabio, ¿sí?, que provoca circunstancias, que permite circunstancias con la intención, en este caso, que se restauren los altares caídos, que otra vez, ¿sí?, vuelva a haber oración en las casas, entre familias. Hay altares familiares. Juntemos a nuestros hijos, nos juntemos con matrimonio y otra vez levantemos un altar cuando estaba en ruinas, porque había una seguridad en los montes, había una seguridad en la política, una seguridad en la economía, una seguridad en la ciencia, en la medicina, en la educación. No había necesidad, según a nuestro entendimiento, de levantar otro altar. Eso Dios le movió su corazón. Ya no había altares de oración en las familias. Ya los matrimonios no oraban. Ya los hijos se dormían, ¿sí?, en la noche viendo la televisión. Ya no juntaba el esposo, el padre de familia, a sus hijos para decirles, vamos a orar, ¿sí? Terminando de orar se pueden ir a dormir, y terminando con los niños de orar 10, 15 minutos, dependiendo de la edad de los hijos, ¿sí? A ver, esposa, esposo, ahora nosotros vamos a orar como matrimonio. Esos altares se destruyeron. Y por causa de eso, Dios tuvo que conmover el mundo entero para que la iglesia volviera a levantar altares familiares. Esto es terrible, ¿sí? Hay un altar familiar, hay un altar personal, ¿sí? Una vida de oración personal, ¿sí? Que tuvo que suceder algo que conmovió las circunstancias a nivel mundial y que nos obligó, ¿sí?, a levantar un altar de oración personal, donde se oye de naciones que otra vez se están volviendo a orar, donde se dan testimonios de países que se escucha desde sus ventanas que están orando, ¿sí? Eso es muy bueno, pero no es lo ideal. Lo ideal hubiera sido un caminar de oración. Si hubiera habido un caminar de oración o un altar no en ruinas, ¿sí?, muchas cosas hubieran cambiado. Pero Dios es fiel y es compasivo y conmueve el mundo para que se vuelvan a levantar sus altares y decirle a la iglesia, restaura tu altar. Entonces hay un altar personal, volvernos a la oración. Hay un altar familiar, volverlo a levantar.
y hay un altar congregacional, un altar como iglesia, ¿sí? Que se tiene que volver a levantar. Entonces la Biblia nos dice cómo y qué produce el levantar ese altar, y eso es lo que nosotros esta noche vamos a ver. Y para eso pues yo les voy a pedir que ahí en sus casas donde me están viendo abran sus Biblias en el libro de los Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 30. En este momento hay un problema muy difícil en la nación de Israel, hay un caos en esa nación, al grado de que por causa del pecado de los reyes de Israel, en este caso Acab y Jezabel su esposa, que estaban adorando a otros dioses, Dios trajo una sequía, 3 años y medio me parece, hubo una sequía en el pueblo. Entonces Dios dice, bueno, vamos a hacer algo, y en 3 años y medio, 3 años, hay una sequía. Entonces en ese momento hay mucha escasez, hay un caos, ¿sí? Elías, Dios lo levanta y aparece de la nada y empieza a profetizar, y él dice, no lloverá sino por mi palabra. Y así sucedió, se cerraron los cielos, no llovió, por 3 años hubo una sequía tremenda, ¿sí? Donde Israel estaba en un caos y en un problema grave, más o menos como ahora estamos, ¿sí? Donde estaban temblando, donde tenían miedo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar lo que necesitamos? No nada más es la falta de agua, va a empezar a haber problemas en la agricultura, en el ganado, ¿sí? La economía al suelo. Entonces era fichas de dominó, caía la sequía, y empezaba a repercutir en otras áreas, como lo vamos a ver en este tiempo, o lo estamos viendo. Va a empezar como fichas de dominó, cae una y empiezan a caer todas. Bueno, más o menos eso estaba pasando en Israel en ese tiempo. Entonces Dios levantó a Elías, y Elías se levanta, ¿sí? Porque Dios le manda, y entonces convoca. En ese momento había 450 profetas y sacerdotes que adoraban a Baal, un ídolo, ¿sí? que obviamente no tenía nada que ver con Dios, y había otros que estaban adorando a Acera, a otro ídolo, ¿sí? Que había altares, había templos para esos ídolos, ¿sí? Y entonces Elías se para delante del pueblo, y entonces él les dice algo. Él les dice, acercaos a mí, les empieza a hablar, y les empieza a decir, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Claudicar es cuando estamos en sí, el sentido literal es como cuando te apoyas más hacia un lado, ¿sí? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? O sea, ustedes dicen que creen en Jehová o en el Dios de Israel, pero están adorando a Baal. Ustedes se congregan en la iglesia, ¿sí? Pero su conducta es un culto a Baal. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ustedes van a las iglesias, adoran a Dios, ¿sí? Traen sus ofrendas, traen sus diezmos, ¿sí? Se sientan ahí a escuchar la predicación, todo muy lindo, cantan las alabanzas, estamos danzando, adorando a Dios. Pero entonces dice, pero saliendo, ¿sí? Siguen dando un culto a Baal. Culto es cultura, no nos olvidemos de eso. O sea, vienen a buscar a Dios, pero sus vidas, su conducta es un culto a otro Dios. ¿Sí me explico? Entonces, eso es claudicar entre 2 pensamientos. Es como tener el corazón dividido, donde está Dios y está el mundo, ¿sí? En ese caso estaba Israel, por eso Dios trajo un caos. ¿Con qué intención? Reacciona, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios les dice, Elías les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Y les dice, defínanse, ¿son ovejas, son cabritos o son ovejas? Si Baal es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, ir en pos de él, pero definan sus corazones. Si se van a ir al mundo, váyanse al mundo. Si van a seguir al Señor, defínanse. Si están en una tibieza, bueno, defínanse, ¿van a ser fríos o van a ser calientes? Para eso son estas sequías o estas circunstancias difíciles, para Dios traerle una definición a su pueblo, ¿sí? Y entonces la razón de esa falta de definición en el pueblo era una, ¿sí? Y entonces Elías aquí nos lo explica en el libro de los Reyes. Entonces
Eso es lo que está diciendo. Están claudicando entre dos pensamientos. Ustedes no son lo suficientemente sinceros con Dios. A ustedes les gusta el mundo, ¿sí? Pero vienen a la iglesia. Entonces, ¿y en qué se hace evidente? Lo dice aquí Elías. Es lo que nosotros vamos a leer en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo. Esto es después, ¿verdad? Elías les dice: bueno, vamos a hacer algo. Yo creo que todos los que hemos leído la Biblia sabemos esta historia. Elías les dice: bueno, vamos a definir quién realmente es Dios, ¿sí? Y entonces Elías les pone esto y les dice: si Jehová es Dios, ¿sí? Bueno, el Dios que sea Dios, que nos responda con fuego. Vamos a levantar un altar, ¿sí? Y en ese altar vamos a ofrecer sacrificios. Ustedes, profetas, sacerdotes de Baal, le ofrecen sacrificios a Baal conforme a sus costumbres. Yo le voy a ofrecer sacrificios a Jehová, ¿sí? Y el Dios que nos responda con fuego, ese va a ser Dios, y a ese vamos a seguir, ¿sí? Y entonces empieza, y eso es un acto de mucho valor por obedecer a Dios. Y les dice adelante, les dice a los profetas de Baal. Entonces los profetas de Baal, sacerdotes, levantan un altar a Baal, a un Dios que no es Dios, es un ídolo, y empiezan a invocarlo, ofrecen sacrificios y ofrecen sacrificios y empiezan a invocarlos. Duraron horas, ¿sí? Horas y horas invocando a su Dios, empezaron a flagelar o a cortar los brazos y a ofrecer la sangre, ¿sí? Es un ritual al diablo, y ofrecían su sangre en sacrificio, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Se ofrecían esa sangre como sacrificios a Baal, y lo adoraban, lo invocaban, y Elías se burlaba, porque decía: grítenle, a lo mejor está dormido, ¿sí? Burlándose, sabiendo que ese no era Dios y no iba a responder. Duraron prácticamente todo el día, y entonces Elías dice: ahora me toca a mí, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a leer. Dice pues el versículo 30 de primer libro de Reyes 18:30. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y esta es la razón de la condición en la que estaba Israel, ¿sí? Por esta razón, por esta causa, la nación estaba en una condición en decadencia y perdida. Por esta razón Israel tenía una crisis y una sequía, ¿sí? Por esta razón Israel, la nación entera, estaba sufriendo. Entonces, hermanos, tenemos en nuestras manos el destino del mundo. Por eso es tan hermosa la intercesión, porque los intercesores está el destino, ¿sí? de este mundo. Lo dice la Biblia: busqué un hombre, dice el Señor, que se pusiera a la brecha para no destruir la tierra, pero no lo hallé. Entonces, ¿cuál era el destino de esa tierra? En este caso, destrucción, ¿sí? Destrucción. Pero Dios estaba buscando a alguien que se pusiera en la brecha o intercediera para que ese destino Dios lo cambiara, pero no encontró, y por no encontrarlo cayó el destino de destrucción a la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la intercesión, la oración o los altares, ¿sí? Pueden provocar que el destino del mundo cambie. Por eso esto es importante. Entonces, por esto no es cualquier cosa, y lo vemos en nuestro mundo. Entonces Elías dice aquí, les digo la razón: todo el pueblo se acercó, y dice, y él arregló el altar de Jehová que está arruinado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no había altares personales. La gente ya no buscaba a Dios a manera personal. Decían buscar a Dios, pero su forma de vivir era culto a Baal. Por eso claudicaban entre los pensamientos, no se definían. Ya no había altares familiares, ya los hijos no oraban con sus padres, el esposo no oraba con su esposa. Dios tuvo que moverlos, ¿sí? Ya no había altares congregacionales, ya el pueblo no se reunía a adorar a Dios, solo se reunían por tradición. El altar está en ruinas, ¿sí? Y por esa razón el pueblo estaba en una crisis, y el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos, no había una definición. Entonces dice el versículo 31: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob,
al cual se le había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. ¿Sí? Entonces, la vida de altar se hereda, hermanos. ¿Sí? Por eso dice aquí, conforme a las tribus de los hijos de Jacob. Entonces, porque la vida de oración se transmite de generación. Yo como padre, si mi vida de oración es tan profunda, ¿sí?, tan intensa, si yo le doy importancia a mi altar personal, a mi altar familiar, eso va a ser algo que se va a clavar en la mente de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Por qué creen que la Biblia dice que Abraham llevaba la leña, el fuego con su hijo Isaac para ofrecerle un sacrificio a Jehová al monte en la tierra de Moriah? Cuando ellos dos, Abraham y su hijo Isaac, van subiendo, Isaac le dice a su padre: bueno, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Qué significa eso? ¿O qué pequeño deseo de Dios nos da? Que ese joven, ¿sí?, ese hijo Isaac, sabía lo que era adorar a Dios, sabía cómo se le ofrecían sacrificios a Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el caminar de Abraham, todo fue altares, levantando altares, un hombre de mucha comunión con Dios. Y por causa de esa vida, en sus hijos o en su hijo Isaac, se vio que ese niño, ese joven, sabía lo que era ofrecer sacrificio a Jehová. Entonces, la vida de oración se va pasando de generación en generación. Dice el Salmo 24: tal es la generación de los que te buscan, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob, dicen estas versiones. Pero otras versiones dicen: los que buscan tu rostro como te buscó Jacob. ¿Sí? Entonces, la generación de los que te buscan como te buscó Jacob. ¿Cómo te buscó Jacob? Entonces, ¿cómo es la generación de los que te buscan? Son como aquel padre que les enseñó a buscar a Dios. No sé si me explico. ¿Sí? Jacob, ¿cómo buscó Jacob a Jehová? Hasta que me bendices, y no te suelto. No te suelto hasta que me bendigas. Entonces dice ahí: así es la generación de los que te buscan. Los que te buscan, hermanos. ¿Sí? Entonces, se puede transmitir un legado de oración. ¿Sí? Por el ejemplo, los discípulos dicen a Jesús: enséñanos a orar. No pidieron: enséñanos otra cosa, echar fuera demonios, a predicar, a sanar enfermos. No, enséñanos a orar, porque es un legado. Entonces, yo no puedo pedir o exigir que mis hijos sean de oración cuando yo no lo soy. No tienen ese ejemplo en mí. Yo no puedo exigirle a la iglesia, si soy pastor: oren, sean un pueblo de oración, o convocar a la iglesia a altares familiares, altares personales, altares congregacionales en reuniones de oración. Yo no puedo exigir ni esperar que la iglesia ore, que la iglesia busque a Dios cuando yo como pastor no soy un hombre de oración. Qué hermoso es cuando los pastores, los papás, se levantan 4 o 5 en la mañana y están orando. Sus hijos se despiertan porque oyen que el papá está orando, ¿sí? Y en sus mentes se queda grabado: mi papá se levanta desde que está oscuro o es noche a orar, a buscar a Dios. Y de repente preguntan: ¿por qué te levantas tan temprano? ¿Sí? Y el papá dice: porque estoy buscando a Dios. Entonces, eso se transmite, hermanos. Sí, claro, va a haber un momento donde los hijos van a tomar la decisión, pero algo ya se quedó. Entonces, en este momento, Israel, ¿sí?, tenía el altar en ruinas. ¿Cuál era su condición? Claudicando entre dos pensamientos. ¿Sí? Eso es como cojear de los dos pies. Eso no se puede. O cojeas de uno o cojeas del otro. O sea, o sirves a un señor o sirves al otro. ¿Sí? Entonces no se puede claudicar entre dos pensamientos, o no puedes tener un corazón con dos señores. Entonces, por eso, esa fue la manifestación, ¿sí?, de la falta de altar. La otra, la crisis, la sequía, hermanos, el problema a nivel nacional en este caso, una sequía tremenda de 3 años. Qué peligroso, ¿sí?, qué difícil, porque era como ese fichas de dominó, como decía ahorita, una cosa iba a llevar a otra. Sí, problemas en el ganado, problemas en la economía, problemas en el comercio, problemas en la agricultura, problemas de salud por causa de la sequía. Sí, entonces iba a haber
un caos en esa nación. Ya lo había, porque ya eran 3 años en sequía. Entonces Elías se levanta, ¿sí? Les dice: esta es la razón por la que el pueblo y la nación está así. El altar está en ruinas, no hay oración, ¿sí? No hay comunión con Dios, y lo que se ora mal, porque estamos, ¿sí?, claudicando entre dos pensamientos. Creo que estoy buscando a Dios porque le estoy pide en mi vida, pero mi vida es del mundo. Ayúdame en esto, sácame de esto, cuídame en esto, protégeme en esto, solucioname esto, Señor Jesús, te lo pido, ¿sí? Y la conducta, culto a Baal. Entonces eso es claudicar entre los pensamientos. Eso es tener el altar en ruinas, ¿sí? Por eso el Señor en Romanos dice, ¿sí?, este es el altar y este es el verdadero sacrificio. Presentad vuestros cuerpos, ¿sí? Pues cuando yo presento mi cuerpo, si estoy presentando un estilo de vida, amén. Entonces eso es tener un altar. Entonces ya aquí nos dice: toma las piedras conforme a las tribus, edificó, versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja, bueno, hizo muchas cosas más. Después de toda esa invocación, bueno, no se tardó mucho aparentemente. Elías se para delante del altar, invoca el nombre de Dios y cae fuego, despedaza las piedras, el sacrificio, y se consume el agua que había derramado Elías sobre ese altar. Y en ese momento la gente dijo: Jehová es Dios, una definición. Entonces veamos, hermanos, cómo una vida de mucha oración va a definir los corazones, ¿sí? Va a definir el corazón, que pueda decir nuestras familias, nuestra nación, nuestra ciudad: yo estoy convencido que el ambiente y la condición, la mentalidad de toda una nación sí se puede cambiar si nosotros crecemos en la oración, porque lo dice Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, ¿sí? Los exhorto a que hagan rogativas, menciona cuatro formas de oración, y al final de eso dice: para que vivamos quieta y reposadamente, ¿sí? Entonces una nación puede vivir quieta y reposadamente, pero necesita gente que tenga altar. Necesita que la iglesia restaure sus altares, ¿sí? Que los pastores tengan altares, que su altar no sea la televisión, que su altar no sean los videojuegos, que su altar no sea este mundo, que su altar sea ofrecer sus cuerpos, ofrecer sus vidas en sacrificio, que su altar sea levantarse desde temprano, como dice el Proverbios 8, me encuentran hablando la sabiduría, los que me aman y los que me buscan desde temprano. Se muestra a Dios para que estas iglesias no sean edificadas con paja, con heno, porque la prueba las consume. Y entonces estamos en un caos a nivel mundial, donde las iglesias que están edificadas con paja, con heno, se van a quemar, ¿sí? Pero las iglesias que están edificadas con piedras preciosas, dice la palabra de Dios, pues van a permanecer. Por eso es un tiempo de definición, pero Dios nos está dando la oportunidad. Restaura tu altar, restáuralo, ¿sí? Levántalo otra vez, ofrece tu cuerpo, no juegues al cristianismo. Si no creas que porque me estás pide y pide todos los días, eso es un altar. No, ese altar tu altar es al problema. Tú estás levantándole un altar a tu necesidad. Tú estás levantándole un altar a tu enfermedad y tus carencias. Tú tienes que ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios, que esto es un culto, un estilo de vida, ¿sí? Entonces no es unos 5 o 10 minutos de oración solamente, es una vida. Entonces, por no tener esa vida, se presentan los problemas y nos sacuden, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que aprender y tenemos que cambiar. Desde los púlpitos, tenemos que cambiar desde los púlpitos, tenemos que cambiar desde los púlpitos, tenemos que cambiar desde los púlpitos nuestra forma de vida, nuestro estilo de oración. Entonces, Elías levanta eso. Ahora nosotros vamos a entender qué pasa cuando yo tengo un altar, o al revés, qué pasa cuando no lo tengo. Para eso les voy a leer otra escritura que está en el libro de Esdras, capítulo 3. ¿Sí? Si me están escuchando o si me están siguiendo con la Biblia, pues lo pueden buscar. Vamos a ver parte de los resultados de tener una vida de altar. Esdras 3, versículo 1. Y ahí vamos a estar leyendo. Por ahí hay una nota en una página de Facebook
Red Nacional de Intercesión se llama la página. Ahí está esta predicación. Se llama Restaurando el Altar. Creo que yo la he compartido en mi perfil de Facebook. ¿Sí? Si no, denle like a la página Gloria Postrera, Iglesia Profética Gloria Postrera, para que ustedes estén viendo y estén atentos a lo que se va notificando. Bendigan a sus iglesias, sigan congregándose, pero puede ser un recurso que los pueda bendecir también, aparte de lo que ustedes están recibiendo en sus iglesias. Bueno, para las iglesias que nos ven de fuera, sí, porque yo sé que nos ven iglesias de Monterrey, Arca del Pacto Monterrey, nos ve Torre Fuerte en el Carmen, Nuevo León, me parece, sí, en Monclova. Dios los bendiga. Y obviamente Iglesia Gloria Postrera, que somos los que estamos transmitiendo esto para bendición, no para ninguna otra intención. Entonces el altar, capítulo 3 de Esdras, versículo 1, dice: cuando llegó el mes séptimo, todo lo que está en la Biblia tiene un porqué, ¿sí? La Biblia es tan perfecta y tan sabia que sola se enseña. Entonces, si aquí me está diciendo el mes séptimo, es por algo, y yo tengo que estudiarlo y entenderlo. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y fíjense lo que dice: edificaron el altar del Dios de Israel. Altar, oración, comunión con Dios, sacrificios a Dios, para ofrecer sobre el holocaustos. Fíjense lo que dice: como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces no es orar por orar, es orar conforme a esta ley, ¿sí? Entonces tenemos que leerla para entender. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Bueno, hasta ahí. Entonces nos dice que en el mes séptimo ellos ofrecieron sacrificios, levantaron el altar. Después de esto echaron los cimientos del templo. Fíjense bien, ¿sí? Pastores, líderes, el orden, ¿sí? Yo no voy el activismo en la iglesia, ¿sí? Los movimientos de la iglesia, las campañas de la iglesia, los congresos, los eventos, ¿sí? O sea, empezar a edificar sin tener altar no se debe hacer, ¿sí? Porque todo lo que yo levante está siendo cimentado, muy probablemente en paja, en heno, en hojarasca. Va a venir una situación y lo va a hacer visible. ¿Cómo debes iniciar? Mucha oración, sacrificio, mucha búsqueda de Dios, ¿sí? Levantar nuestros altares para poder ofrecer buenos cimientos al pueblo o a la casa de Dios. Pero bueno, aquí nos dice que fue en el mes séptimo, ¿sí? Entonces, si en el mes séptimo se levantó el altar a Dios, quiere decir que aquí hay una enseñanza, ¿sí? Y vamos a entender por qué precisamente es en el mes séptimo, y para entender qué pasa o qué fiestas se celebran, ¿sí? Según la ley en el mes séptimo, pues tenemos que buscar dónde nos dice eso. Entonces vamos a la Biblia. Creo que esta es la última escritura que leo. El libro de Levítico, ¿sí? La Biblia se enseña sola, eso no hay que olvidar. Ella es perfecta, no necesita más. Libro de Levítico, capítulo 23 y versículo 23. Entonces ahí vamos a ver qué fiesta celebró Israel exactamente en el mes séptimo, que nos dice acerca del altar. Entonces Levítico 23:23 dice así. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Levítico 23:23. Versículo 24: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, eso, ahí está, una enseñanza del por qué en Esdras nos habla el mes séptimo. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ahí hay algo. Nos dice: vas a convocarlos, ¿sí? O una conmemoración, o sea, una fiesta al son de las trompetas. Esto es tremendo, ¿sí? Por 4 cosas. Bueno, Dios le dio al pueblo de Israel
una ley, era la fiesta de las trompetas, que se la dio a Moisés. Por eso en este mes séptimo se celebraba la fiesta de las trompetas. ¿Qué se hacía en la fiesta de las trompetas? Bueno, Dios le dijo a Moisés, en este mes vas a sonar las trompetas, ¿sí? Y las sonaba. Entonces, para 4 cosas se sonaban las trompetas en la ley, ¿sí? Una era para congregar al pueblo, ¿sí? Otra era para congregarlos a los guerreros para la guerra, ¿sí? Otra era para levantar el campamento, ¿sí? Y avanzar. Y la última era para convocar a los ancianos y a los líderes del pueblo. Entonces, obviamente, cada sonido de trompeta tenía un tono distinto, no sé cuál era, ¿verdad? Pero cuando escuchaban un sonido, ellos entendían, los líderes se van a congregar con Moisés. Escuchaban otro sonido, es tiempo de guerra, vamos a levantarnos, los guerreros, ¿sí? Escuchaban otro tono, ¿sí? De la trompeta y decían, hay que avanzar, hay que recoger el campamento, vámonos, ¿sí? Sonaba otra vez la trompeta y decían, este es tiempo de fiesta, vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos, ¿sí? Porque es un tiempo de mucha fiesta. Por eso hay un salmo, me parece que es el 81, ¿sí? 80-81, no recuerdo, pero es un salmo donde dice que Dios subió a un monte, ¿sí? Y de ese monte se sonaba la trompeta, ¿sí? Y nos vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios descendió al Sinaí, dice la Biblia que al sonido de la bocina era la trompeta, ¿sí? Entonces Dios en ese momento está convocando a su pueblo, era un sonido para convocar a toda la nación, ¿sí? Porque para Dios era un día de mucha fiesta, porque iba a entregar la ley. Entonces los sonidos, ¿sí? Para fiesta, para levantar el campamento, para ir a la guerra, para convocar a los ancianos o al liderazgo. Se escuchaban el tono de la trompeta y decían, es para esto, es para lo otro. ¿Qué nos enseña eso? ¿Sí? Nos enseña a discernir y a entender los tiempos. Es tiempo de guerra, porque estoy oyendo la trompeta. Este es tiempo de fiesta, porque estoy escuchando esta trompeta. ¿Por qué creen que la Biblia dice con voz de mando y con trompeta de Dios? Un tiempo, ¿sí? Dios va a sonar, Dios tiene un shofar y Dios va a sonar su trompeta al tiempo, ¿sí? Cuando Jesús va a descender a esta tierra y va a llevar a su iglesia, ¿sí? Cuando vamos a volver a nuestra casa, que es el cielo, y va a sonar esa trompeta, porque el sonido de la trompeta marca tiempos. Tiempos de guerra, tiempos de fiesta, tiempos de congregarse los líderes, tiempos de levantar el campamento y avanzar, o el tiempo en el que el Señor Jesús volverá a la tierra, porque el Padre sonará su trompeta. Entonces, el sonido o la fiesta de las trompetas me enseña a entender los tiempos. Qué hermoso es. Cuando yo soy una persona de altar, levanta el altar en el mes séptimo. Cuando yo soy una persona de altar, cuando yo soy una persona de oración, entiendo los tiempos de Dios. ¿Qué tiempo estamos viviendo como iglesia? ¿Sí? Los que no tienen una vida de altar, para ellos es un tiempo de caos, es un tiempo de problemas, es un tiempo de mucha dificultad, es un tiempo de sufrimiento, ¿sí? Pero el pueblo que sabe tocar o ha tocado, ha levantado su altar, él está oyendo una trompeta. Y esa trompeta le está diciendo, levanta tu altar. Esa trompeta le está diciendo, vengo pronto, ¿sí? Porque entienden el tiempo. Otro ejemplo está en el libro de los Evangelios, Lucas principalmente, me parece que es el capítulo 19. Dice la Biblia que Jesús iba entrando a Jerusalén, ¿sí? Y él empieza a decir, empieza a llorar sobre Jerusalén y empieza a decir, no va a quedar piedra sobre piedra en ti, ¿sí? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no escuchaste la trompeta. Inmediatamente entra Jesús a Jerusalén y cuando entra al templo. ¿Y qué dice esa escritura? Dice ahí que Jesús entró a Jerusalén, conmueve todos los que estaban vendiendo ahí y entonces les dice, mi casa, casa de oración será llamada. Entonces dice ahí, pero ustedes la han hecho guarida de demonios y cueva de ladrones o casa de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que la casa de Dios ya no era casa de oración, ya no había altar. Y por esa razón vemos versículos atrás que dice, no entendieron el tiempo de su visitación. Entonces, ¿para qué me ayuda la oración o el altar? Para entender los tiempos.
Si usted y yo tenemos una vida de altar, usted y yo estamos entendiendo, Él viene, pero no Él viene con un pavor, ¿sí? Que sentimos la espada en el cuello. Él viene, que ya me lleve, ya no quiero estar en este mundo. Sí, aquí hay muchos problemas, hay mucha enfermedad, nos vamos a morir todos, ya, que Él venga. No, esa no es la iglesia, ¿sí? La iglesia es: levantaos vuestras cabezas, erguíos, y gócense, porque vuestra redención está cerca, ¿sí? Esa es la iglesia, ¿sí? Pero es una iglesia que tiene altar, una iglesia que tiene altar en la palabra, una iglesia que no es improvisada, que se le presenta el problema y reacciona. No, es una iglesia que tiene un caminar de adoración, una iglesia que tiene un caminar de altar. Entonces, cuando se presenta la situación, entiende qué tiempo estoy viviendo. Estoy escuchando una trompeta, ¿sí? Esto no es un tiempo para estar llorando. Este es un tiempo para entender que estamos prontos a entrar a una tierra de promesa. Este es un tiempo donde Dios nos está diciendo: voy a manifestarme con toda mi gloria en esta tierra, pero estoy filtrando o estoy separando lo conmovible de lo inconmovible. Estoy apartando los cabritos de las ovejas, y el que tiene una vida de altar, eso es lo que está oyendo. El que no tiene altar no está oyendo la trompeta, está oyendo caos, problemas, dificultad. Entonces, el libro de Esdras levanta ese altar, séptimo día, en la fiesta de las trompetas. Yo espero que nos estemos entendiendo bien. Esa fue una fiesta, ¿sí? Entonces, en el séptimo mes se levanta el altar, ¿sí? Entender los tiempos, el sonido de la trompeta. Amén. Entonces, otra fiesta se celebró en ese tiempo. Y entonces dice el versículo 27 del mismo Levítico 23, 27, dice: a los 10 días del mes séptimo, otra vez, será el día de expiación. Esto es importante. Tendréis santa convocación, o sea, otra vez es congregarnos o reunirnos, ¿sí? Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, o sea, altar. Ningún trabajo haréis en este día. Eso lo que quiere decir ahí es: dale prioridad, ¿sí? Dale prioridad, es lo que está diciendo. No es tanto ya no trabajes para que ores más, no, es tu prioridad es el altar, ¿sí? Porque es día de expiación. Y fíjense lo que dice: para reconciliarnos delante de Jehová. ¿Qué es la fiesta de la expiación? Afligir el alma y entrar en la reconciliación a Dios. Es lo que es arrepentimiento, ¿sí? Una persona que tiene altar tiene una vida continua de arrepentimiento. O sea, es una persona que alcanza a entender su fragilidad, su dependencia de Dios y su debilidad, ¿sí? Sabe que no puede sin Dios. Sabe que va viviendo su vida y tiene un constante redarguir, no condenación, porque la condenación me aparta de Dios, no una culpabilidad, porque la culpa me aparta de Dios. No, es un redarguir de arrepentimiento, o sea, algo que me acerca más a Dios o que me reconcilia con Dios. Entonces, cuando alguien tiene altar, entiende: aquí no estuvo bien, esto no debe de hacerse, perdóname, tengo que corregirlo, Señor, ayúdame. Pero el que no tiene altar se va torcido su caminar y nunca siente que está mal. Por eso la actitud de prepotencia, la actitud de soberbia, la actitud de arrogancia es una evidencia que falta altar, que probablemente hay un altar, pero no a Dios, ¿sí? Porque el altar a Dios es traer vuestros cuerpos, mente, corazón, todo nuestro ser en sacrificio vivo. Entonces, la actitud prepotente, pero orando, eso no es altar a Dios. Eso es un sacrificio que no se está matando o que no se está entregando. Entonces, cuando no hay una vida de altar, no se discierne los errores que estamos cometiendo, no se entiende que estamos pecando, desde cosas que no se ven hasta cosas muy evidentes, ¿sí? Entonces, si no tenemos una vida de altar, no vamos a entender en qué estamos fallándole a Dios, y nuestro camino va a estar torcido. Va a llegar el momento donde a lo malo le vamos a llamar bueno y a lo bueno le vamos a llamar malo, ¿sí? Donde vamos a resistir la verdad de Dios, el amor de la verdad, dice Tesalonicenses, y vamos a provocar que por estar resistiendo una verdad, por no discernir que necesitamos ser corregidos, entonces un espíritu de confusión nos va a tomar, dice el libro de Tesalonicenses. Dios envió un poder engañoso para que ahora crean la mentira,
Entonces nosotros tenemos que tener altar. ¿Para qué? Para tener una vida continua de expiación, o sea que ¿qué? De reconciliación a Dios, una vida donde aflija el alma, o sea, se arrepiente de sus pecados. Entonces cuando no hay altar de oración, la persona no tiene ningún pesar por los errores que comete, no tiene, ni siquiera se da cuenta que está ofendiendo a Dios. Entonces esto es peligroso, por eso necesitamos una vida de altar. Entonces el altar me lleva a entender los tiempos, la trompeta. El altar me lleva a la expiación o a la vida de arrepentimiento que es tan necesaria, porque la vida de arrepentimiento, dice la Escritura, que Dios atiende al que se humilla, al contrito y humillado, no despreciarás tú. Sí, eso es una vida de expiación, una vida de sacrificio, una vida que arrepentida, no culpa, no condenación, porque la culpa y la condenación me retrasa mi avance en Dios, me hace retroceder, pero el arrepentimiento me da una tristeza que me hace avanzar. Por eso dice reconciliaos con Dios. Entonces, el altar me lleva al arrepentimiento. No hay vida de altar, la persona no entiende sus pecados. Entonces, por eso esto es importante. Entonces, ya llevamos 2 puntos. Lo que me trae el altar. Entonces el altar me trae entender los tiempos, ¿sí? El altar me trae una vida de arrepentimiento. Y número 3, dice más abajo el versículo 34, y este es el último punto de esta enseñanza. Dice el versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes séptimo. ¿Se fijan cómo la Biblia es tan perfecta? Sola se enseña. Será la fiesta solemne ¿de qué? De los tabernáculos por 7 días. ¿Sí? Entonces, permítanme, quiero ver si habla un poco más acerca de los tabernáculos. Sí, el 39, está hablando lo mismo, los 15 días del mes séptimo. Dice, pero los 15 días del mes séptimo, cuando ayer recogió el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Esa es la fiesta de los tabernáculos, es lo mismo. Bueno, déjenme se lo explico. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Cuando Dios les dio la ley o la fiesta de los tabernáculos para que Israel, bueno, dice que ya cuando entrarían a la tierra de promesa, ¿sí? La tierra de Canaán, y ellos ya se establecieran como nación y edificaran sus casas, Él les dice, cuando recojan los frutos, ¿sí? A los 15 días del mes séptimo, que recojan toda esa cosecha de la tierra, no van a dormir en su casa por 7 días, van a ser enramadas o tabernáculos, y ahí van a estar por 7 días. Y cuando ustedes estén ahí, van a ofrecerle fiesta a Dios, y de esa manera ustedes van a entender que son peregrinos, fueron peregrinos en el desierto, ¿sí? Y que ustedes son extranjeros o fueron extranjeros en una tierra. ¿Qué nos enseña para nuestro tiempo las fiestas de los tabernáculos? Me enseña que yo soy extranjero en este mundo. Y 2, que cuando se recoge la cosecha o recojo fruto, o sea, sobreabundo sea una bendición natural o una bendición espiritual, siempre tengo que estar consciente que esta tierra no es mi tierra, que yo soy peregrino, que yo estoy de paso, ¿sí? Que el mundo no es mi casa, que el mundo solamente soy un peregrino, yo estoy en tabernáculos, ¿sí? Yo no tengo una casa fija en este mundo, es lo que quiere decir, que yo no puedo echar raíces en el mundo. ¿Eso qué significa? Amar el mundo más que las cosas de arriba. Entonces, ¿para qué me ayuda la oración? ¿Sí? Cuando yo levanto altar, entonces yo entiendo que yo soy de arriba y no soy de esta tierra. Fíjense, cada vez que nosotros oramos con esa oración de Dios, entramos en una atmósfera, ¿sí? Y usted respira la atmósfera del cielo. Y usted empieza, no necesariamente es algo místico, es el hecho de que su espíritu percibe a Dios, ¿sí? Y Dios se está comunicando con su espíritu. Aunque en su mente usted no logre entender muchas cosas, ni sienta escalofríos, o sienta que se va a desmayar, o sienta que está temblando. Simplemente eso es una realidad. Yo entro en una atmósfera espiritual por mi oración, ¿sí? Por eso es importante orar de la manera correcta. Entonces yo entro en una atmósfera espiritual, y en ese momento que usted entra, su espíritu percibe lo espiritual, ¿sí? Y hay una conexión con Dios, y usted está percibiendo. Por eso dice Hebreos, acerquémonos pues al trono de la gracia, ¿sí? Eso no es
una simbología, eso es algo literal. Cada vez que nosotros oramos, nos acercamos hasta el trono de la gracia, y entonces tenemos esa relación con Dios desde su trono, y usted respira la atmósfera del cielo, y cuando usted está orando, usted siente que todo problema usted lo puede atravesar. Usted cuando está orando, usted siente esperanza, y usted puede decir, esto es temporal. Cuando usted está orando, usted percibe las cosas de este mundo, como dice un salmo, ¿sí? Que él deja de percibir, el salmista, esa atmósfera de Dios, y baja la mirada a la tierra, ¿sí? Y entonces él empieza a ver, el salmista, cómo crece o prospera el que no conoce a Dios, cómo el impío empieza a prosperar, cómo al que no conoce a Dios las cosas le empiezan a dar. Y entonces dice, por poco me deslizo por ver la prosperidad de los que no conocen a Dios. O sea, él bajó la mirada, ya no entró esa atmósfera. Pero entonces dice ahí, hasta que entré al santuario o a la presencia de Dios, ¿sí? Entendí el fin de ellos. Y entonces él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino solamente a ti, y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. O sea, ese hombre le perdió el amor a este mundo, ¿sí? Porque entró a una atmósfera espiritual, entró a una dimensión sobrenatural. No es misticismo, hermanos, no es misticismo, esto es por fe, ¿sí? No necesariamente tiene que sentir algo, ¿sí? Por la convicción que le da la Biblia. Usted puede decir, yo estoy delante del trono de Dios, Dios me está viendo, ¿sí? Yo estoy hablando con Dios porque estoy delante de su trono, y no tiene una visión, sí, pero usted sabe porque dice que yo me presento delante del trono. Entonces usted se presenta ante el trono y empieza a respirar el ambiente del cielo, y en el cielo no hay caos, ¿sí? La tierra no determina la condición del cielo. El cielo sigue firme, sigue estable, no se conmueve. Si Dios está en su trono todopoderoso, Él no está condicionado a este mundo, ni está condicionado a los hombres. Creamos o no creamos en Dios, su trono es eterno y para siempre, y Él está estable en el trono, ¿sí? Y usted percibe la seguridad que le da el reino, la seguridad que le da el trono de Dios firme, como dice el Salmo 125, ¿sí? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. El monte de Sión es un símbolo del trono de Dios, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces usted está en esa dimensión, ¿sí? Disfrutando la presencia de Dios en otra atmósfera, aunque su cuerpo no perciba nada. Por fe usted está allá adentro, ¿sí? Delante del trono, y el trono usted lo contempla, su espíritu contempla una perfección, contempla una estabilidad, contempla una seguridad, contempla una esperanza, porque usted está ante el trono. Y entonces usted dice, Señor, yo no puedo amar este mundo teniendo una ciudadanía tan gloriosa en los cielos. Eso fue lo que hicieron los héroes de la fe. Ellos dijeron que tenían tiempo de volver, ¿sí? Pero ellos, dice el libro de Hebreos, ellos aspiraban a una patria mejor. O sea, ellos no dijeron, Abraham por ejemplo, el día que nos des la tierra de promesa, vamos a estar en Canaán desde aquí hasta acá, todo esto va a ser nuestro, gloria a Dios, vamos a tener mucho territorio, sí Señor, gracias. No, llegó un momento donde él dijo, qué tremenda promesa, pero hay una patria en el cielo, una ciudadanía en los cielos, dice el libro de Hebreos, y ellos aspiraban a una patria mejor, dice ahí, donde el arquitecto y constructor es Dios. Entonces ellos dijeron, yo quiero esa ciudadanía, ¿sí? Porque era gente que respiraba la atmósfera del cielo, hermano. Eso es la oración. Y entonces usted, cuando está respirando esa atmósfera, usted puede decir, Señor, fuera de ti no deseo nada en este mundo. Yo soy peregrino, yo estoy de paso en esta tierra. Lo que aquí pase a mí no me va a perjudicar, porque yo no dependo de lo que pase en el mundo. Si el mundo está en un caos, Dios tenga misericordia, pero mi dimensión es de arriba. Yo soy del cielo y allá no hay un caos. Allá no hay miedo a ningún virus, a ninguna pandemia. Allá hay una protección, ¿sí? Una seguridad en el reino de los cielos. Entonces eso es lo que hace la oración. Pero cuando no hay oración se conmueve la persona, porque su estabilidad la encuentra en las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Restaura el altar. Ya no lo dejes tirado. Levanta el altar. Entonces esto es importantísimo, ¿sí? Por eso vemos un caos. Entonces, quédese con esos puntos, ¿sí? Los que están viendo en vivo Gloria Postrera, ustedes están viéndolo,
¿sí? Los hermanos que no son parte de la iglesia, pero que son nuestros hermanos, somos parte de una familia en otras partes de la ciudad o del país o del mundo, ¿sí? Escuche la voz de Dios, levanta tu altar, restaura tu altar, restaura tu altar. Entonces, al restaurar ese altar, vamos a entender los tiempos y vamos a entender que este no es un tiempo malo, ¿sí? Este es un tiempo donde Dios nos está pasando el Jordán, donde Dios nos está haciendo atravesar el Mar Rojo, donde Dios nos está diciendo estás por entrar a una tierra de promesa, pero los que no lo entienden están sufriendo, ¿sí? Este es un tiempo donde Dios nos va a introducir a una gloria muy grande. Yo sé, y yo le invito a que esté mañana a las 8 de la noche en la transmisión del Seminario de Guerra Espiritual, porque vamos a entender algo de esto, ¿sí? Donde estamos entrando a un Salmo 24, ¿sí? Donde las puertas se van a abrir, ¿sí? Alzad puertas vuestras cabezas, donde vamos a entrar a una posición espiritual. Nosotros tenemos la autoridad dada por Dios si estamos en su presencia, si somos gente de altar, si no damos un culto a Dios, no, ni siquiera ore de decretos ni declaraciones, no. Esto es para los que están en el altar con Dios, los que contemplan el trono, ¿sí? Entonces esos pueden orar y decir, Señor, yo bendigo mi nación, y mi nación no va a ser perjudicada por toda esta situación que estamos viviendo. Entonces yo quiero hacer una oración por ustedes que me están viendo. Quiero que guarde esto en su corazón, entender los tiempos, ¿sí? Una vida de arrepentimiento. Y número 3, entender que somos peregrinos. Para eso me lleva al altar. Y obviamente lo que leíamos de Elías, para definir mi corazón. Entonces vamos a orar. ¿Sí? Yo le pido, si puede, cierre sus ojos y ore junto conmigo. Y yo sé que Dios le quiere una palabra profética al mundo, ¿sí? Los que nos van a ver a través de esta transmisión, ya sea los que están viendo en vivo, los que un día nos van a ver. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás trayendo una definición a tu pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú estás separando a los que son hijos, Señor, y a los que no lo son, Señor. Tú estás haciendo a la derecha tus ovejas y a la izquierda tus cabritos, Padre, o a los cabritos. Oro en el nombre de Jesús para que si alguien de nosotros aún somos cabritos, Señor, hoy nos acercamos a ti y levantamos este altar para definir nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, y para poder meternos a esa vida de oveja, una vida en obediencia y que sabe oír tu voz, Señor. Yo declaro que los altares a ti que están arruinados, los altares personales, los altares familiares, los altares congregacionales se restauran en el nombre de Jesús, que esta palabra trae un pesar y un redarguir a nuestro corazón para volverlo a levantar. Señor, yo bendigo la iglesia en México y yo declaro en el nombre de Jesucristo, Señor, que no hay peste, que no hay plaga que toque la morada de aquellos que están delante del trono. Señor, yo bendigo la iglesia, Señor, en mi país, en México, la iglesia en Sudamérica, Señor, y yo declaro en el nombre de Cristo, Señor, que estamos entrando, Señor, a una etapa, Señor, donde tú estás filtrando, donde hay como un sedazo de Dios, Señor, donde lo que es paja se va a quedar, Señor, bendito Dios, o se lo va a llevar el viento como lo hacían, Señor, o lo dice tu palabra, que el aventador está en las manos del Cordero, Señor, que va a guardar su trigo en el granero, Señor, el aventador, cuando se avienta el grano de trigo y el aire se lleva la paja y permanece lo que es trigo, Señor, así declaro que permanece el trigo, Señor, de tu pueblo, lo que es a la imagen del trigo, del grano de trigo que cayó a tierra y murió, ese es Jesús. Señor, yo bendigo la iglesia en México, Señor, yo bendigo la iglesia en México, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Y Dios te dice, iglesia de México, iglesia de Latinoamérica, iglesia en Sudamérica, en Centroamérica, estoy esperando que restaures tu altar, estoy esperando que vuelvan esas horas de oración, esa búsqueda de Dios. Estoy llamando a los sacerdotes,
que dejaron el altar en ruinas. Esto es los ministros, los pastores, los ministerios que están afanados en su trabajo evangélico, que están afanados en atender sus ministerios, como dicen los profetas menores. Están edificando sus casas, las tienen muy artesanadas, pero mi casa está desierta. Ustedes atienden sus negocios, atienden por prioridad lo suyo, pero ¿dónde está mi altar? ¿Dónde está esa vida donde me invocan de veras? En el nombre de Jesús, restaura tu altar, restaura tu altar. Levanta tu altar una vez más de oración, de comunión. Dios te está dando la oportunidad. No permitas que esto empeore para que puedas entenderlo. Restaura el altar en el nombre de Jesús. Restaura el altar. Veo en mi espíritu cómo se está sonando un chofar en los cielos, una trompeta donde se está anunciando a gritos: restauren el altar. Los altares están caídos en mi iglesia, los altares están caídos en la nación, los altares están caídos en las familias de los ministros, los altares están caídos en los hijos de los ministros, los altares están caídos en los ministerios, los altares están caídos en las familias. Pero Dios está gritando: restauren su altar, restauren su altar. Y nos dice el Señor: porque aquí vengo pronto, y mi galardón y mi recompensa conmigo, pero también la paga para aquellos que no quisieron someterse al Señor. En el nombre de Jesús, Padre, vienen días tan gloriosos para este mundo, que aquellos que entendieron los tiempos se van a definir. Días muy sublimes para la tierra a través de un pueblo y un remanente que ha confiado en Dios. Señor, yo bendigo a tu iglesia. Seamos parte de ese remanente en tu misericordia, Señor. Sean bendecidos tu pueblo. Toda aquella persona que nos está viendo a través de este medio, yo los bendigo. Los que un día nos verán a través de esto, Señor, yo los bendigo y declaro que reciben una impartición del cielo, Señor, y que somos despertados por tu Espíritu para hacer lo que tenemos que hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El día de mañana, aquí mismo por esta página de Facebook, Iglesia Profética Gloria Postrera, nos vemos mañana para continuar con la enseñanza del Seminario de Guerra Espiritual. Yo espero que estén siendo muy bendecidos y que este mensaje pueda correr, si no nuestro nombre ni nuestro rostro, que corra el mensaje, porque eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.